Hola, mi nombre es Rosario Yuki Sánchez López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana. La materia que estoy llevando es Estadística Inferencial 2. Mi profesor es el docente Juan Morales y en esta ocasión vamos a ver los ejercicios de la unidad 4. Tenemos como primer punto los gráficos estadísticos de control de procesos. Las gráficas de control para la variación y la media. En las definiciones tenemos que los datos de proceso son datos ordenados de acuerdo con alguna secuencia de tiempo. Son mediciones de una característica de bienes o servicios que resultan de alguna combinación de equipo, personas, materiales, métodos y condiciones. Una gráfica de rachas es una gráfica secuencial de datos individuales a lo largo del tiempo. Un eje, generalmente el vertical, se utiliza para representar los datos y el otro eje, generalmente el horizontal, se emplea para la secuencia del tiempo. Aquí tenemos un link de ayuda de Minitab. Vamos a ir un momento para ver qué es lo que nos dice sobre esto que estamos viendo. Y aquí nos habla sobre las Run Chart Basic, qué es el Run Chart, ejemplos del Run Chart, aquí lo tenemos. Y también nos dice que aquí está. Tenemos la gráfica. Aquí vemos cómo nos muestra todos los puntos. Y aquí tenemos la otra gráfica. Tenemos unos puntos aquí, los otros acá. La gráfica de oscilación. Y aquí vemos cómo se junta. Y son las herramientas que tiene Minitab. Nos muestra diferentes formas de analizarlo. Vamos a ver también una gráfica de control de una característica de proceso, como la media o la variación, consiste en valores graficados en secuencia a lo largo del tiempo e incluye una línea central, así como un límite de control inferior y un límite de control superior. La línea central representa un valor central de las mediciones características, mientras que los límites de control son las fronteras utilizadas para separar e identificar cualquiera de los puntos considerados inusuales. Tenemos los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Hay un patrón, una tendencia o un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior. Es decir, existe un punto por encima del límite de control superior o por debajo del límite del control inferior. También tenemos que la regla de la racha de 8 nos dice que existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable, existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable. Existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. Nos dice que 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están a una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Nos dice que el ejemplo de monitoreo de los refrescos de 12 onzas. Nos dice que una empresa que elabora refrescos está monitoreando el llenado de refrescos de 12 onzas, debido a que le han reportado variación del llenado en las auditorías de algunos clientes, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 5 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos piden elaborar las siguientes gráficas. Nos dice que primero elaboremos una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. El segundo nos dice que determinar la gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico también. Y como tercer punto nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días.
elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Para nuestras dos primeras gráficas vamos a tomar estos datos que tenemos aquí, que nos dice que es el llenado de refrescos de 12 onzas y nuestra muestra es de 5. Y lo tenemos 5. Nuestra muestra es de 5. Y para esta otra gráfica, que es el tercer punto que nos pide, vamos a tomar esta otra muestra que tenemos, llenado de refrescos de 12 onzas y la muestra del tamaño es de 10. Para esto ya tenemos, vamos a irnos a Minitab. Aquí ya tenemos nuestros datos precargados. Nos vamos a ir aquí al llenado de refrescos de 12 onzas con la muestra de 5. Aquí en Minitab vamos a verlo de esta manera. Primero lo vamos a ver en estadísticas. Aquí nos vamos a ir a herramientas de calidad. En herramientas de calidad vamos a irnos a gráfica de corridas. Y aquí en gráficas de corridas vamos a ver que los datos están organizados como en columna individual. Aquí vemos, bueno, aquí tenemos nuestras muestras. Aquí vemos que nuestras muestras deben de ser 150 porque tomamos, aquí está, tomamos por 30 días 5 muestras de cada día y serían 150 en total. Y aquí tenemos las onzas. Como vemos cómo varían los datos, 11.87, 11.89, 11.91. Y aquí en las muestras vemos que el día 1 tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 muestras del día 1. Aquí está la muestra 1, 2, 3, 4 y 5. Son las 5 muestras del día 1. 11.88, 11.85, 11.91. Vemos que si hay una variación y el total pues son 150 muestras. Ahora sí nos vamos a ir a estadísticas, herramientas de la calidad, gráfica de corridas. Aquí en gráfica de corridas vamos a ver que los datos están organizados, los tenemos como columnas individuales. Aquí en la columna individual vamos a seleccionar las onzas, que es lo que estamos viendo en la variación. El tamaño del subgrupo, aquí le vamos a poner que tenemos subgrupos de 5. Y aquí vamos a ver en opciones, pues le vamos a poner el título, le vamos a poner una gráfica de rachas, le damos a aceptar. Y aquí para datos en subgrupos le vamos a dejar graficar medias de subgrupo y le damos a aceptar. Aquí obtenemos nuestra gráfica de rachas. Aquí vemos cómo tenemos en la línea vertical tenemos onzas y en la línea horizontal tenemos las muestras, que son 30. Son 30 días los que tomamos las muestras y en cada día son 5. Aquí vemos 1, 2, 3, 4, 5. Día 2, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Cada día tiene sus 5 muestras. Aquí vemos que todos los puntos son azules, no vemos ninguno fuera de control. Y este es el subgrupo de 5. Vemos que en el subgrupo de 5 los únicos que tenemos aquí, tenemos el número de corridas de la mediana 23, número de corridas esperadas 16, la corrida más larga de la mediana es de 3, y nuestros valores de P nos dice que el aproximado para quedar conglomerados es de .995 y el valor de P aproximado para las mezclas es de .005. Vemos que son milésimas, está muy por debajo del .05 y tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos de dos poblaciones que se concentran por debajo de la media y otras arriba de la media. Aquí vemos que esta es la media y vemos que tenemos puntos arriba y abajo. Y este sería para el de 5 puntos, para el de 5 muestras. Aquí le damos control E, nos lleva aquí y vamos a poner el tamaño del subgrupo de 1. Le vamos a dar a aceptar y aquí nos da nuestra gráfica de rachas. Aquí las vamos a comparar. Esta es individual. Aquí vemos que tenemos las 150 muestras. Aquí tenemos una por una. Aquí vemos esta es la muestra. Aquí tenemos uno, todos de 1. Y aquí vemos cómo nos marca solo una del subgrupo de 5. Y tenemos aquí también el valor de P aproximado para las mezclas es de .051. Y este es en la gráfica individual. Vamos a copiar en nuestro archivo. Y vamos a ver de qué otra manera también lo podemos analizar. Aquí vamos a poner en nuestras estadísticas. Vamos a ver aquí en nuestro archivo. Vemos aquí ya tenemos nuestras gráficas.
estamos realizando esta que nos pidió. Primero la gráfica de rachas para determinar si estaba en control estadístico. Aquí vemos que todos nuestros puntos están azules, entonces podemos determinar que no tenemos ningún punto fuera de control. Por lo tanto, podemos determinar que sí está la gráfica de rachas. Con la gráfica de rachas podemos determinar que sí está bajo control estadístico. Y en la gráfica de XR, ahora vamos a realizar la gráfica de XR. Esta era nuestra gráfica de rachas. Vamos a nuestra gráfica de XR. Aquí mismo nuestro mini tab. Nos vamos a ir aquí a estadísticas. Nos vamos a ir a gráficas de control en variables por subgrupo. Y aquí vemos que tenemos la gráfica de XR. Aquí vamos a poner que todas las gráficas están en una sola columna. Vamos a seleccionar aquí onzas, que es lo que está variando. El tamaño del subgrupo pues es de 5. Y aquí en las gráficas opciones de XR vamos a irnos aquí a pruebas y vamos a seleccionar todas las pruebas que están. Nos dice realizar pruebas seleccionadas para causas especiales. Nos dice que un punto es mayor que K. Las desviaciones estándar desde la línea central nos dice que es 3. K puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central nos dice que es de 9. K puntos consecutivos todos ascendentes o todos descendentes nos dice que es de 6. Seleccionamos todas las pruebas, le damos a aceptar. Le damos a aceptar y aquí tenemos nuestra gráfica XR de onzas. Aquí también podemos ver que no tenemos ninguna línea que esté en rojo, por lo cual podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico. Sin embargo, podemos ver que el llenado no es de 12 onzas como se dice. Vemos que nuestro límite de control superior es de 11.929 y nuestro límite de control inferior es de 11.856.82. Entonces vemos que en realidad el llenado no es el total de las 12 onzas, pero podemos determinar que nuestro proceso sí está bajo control estadístico. Ahora otra forma de obtenerlo, aquí también es el mismo resultado, nos vamos al asistente, nos vamos a gráfica de control, vamos a seleccionar gráfica de XR. Y vemos que los datos se encuentran en una sola columna. La columna de datos pues estamos tomando onzas. El tamaño de la muestra de los subgrupos es de 5 y aquí vamos a estimar a partir de los datos. Le damos a aceptar y vemos nuestras gráficas. Aquí nos sale un poco más completa. Nos dice que nuestro informe de resumen es estable la media del proceso. Los comentarios nos dice que la media del proceso es estable y ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de X barra. Los límites de control usan desviación estándar a corto plazo y las copiamos acá. Aquí vemos que tenemos la otra gráfica, el informe de estabilidad. Vemos que tenemos el de la media, el del rango. Nos dice que utiliza una gráfica de MR para evaluar la estabilidad de la media y la variación. Y vemos que efectivamente no tenemos ningún punto en rojo ni fuera de control. Por lo cual podemos determinar, aquí tenemos la tarjeta de informe, nos dice que la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupo fuera de control en ninguna de las gráficas, perdón. Y así determinamos que nuestro gráfico, nuestras gráficas están bajo control estadístico. Y ahora nos pide que como tercer punto nos dice que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 10 unidades al día por 30 días. Elaborar una gráfica XS con este nuevo tamaño de la muestra. Vamos a tomar estos datos que tenemos ya precargados a Minitab para el llenado de refrescos de 12 onzas. Entonces aquí vamos a hacerlo en estadísticas. Nos vamos a ir aquí a gráficas de control. Nos vamos a ir a variables de subgrupo y vamos a tomar la gráfica de XS. Aquí en la gráfica de XS, todas las observaciones en una columna, porque también las tenemos capturadas igual. Vamos a seleccionar onzas, que es lo que estamos evaluando, y ahora el tamaño del subgrupo es de 10. En la opción de XS nos vamos a ir a pruebas, vamos a seleccionar para realizar todas las pruebas, le damos a aceptar, aceptar, y aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí vemos que en estos nuevos datos que tenemos aquí capturados, tenemos un punto fuera de control. Esta es la muestra, le damos clic aquí y nos dice que es la muestra número 8. Las pruebas fallaron en 1.
Entonces aquí vemos que sí tenemos un punto fuera de control, por lo tanto podemos determinar que el proceso no está bajo control estadístico. Tenemos el límite de control superior que es 12.02, el límite de control inferior, y podemos determinar que este no está bajo control estadístico. Vamos a ver otra forma de hacerlo aquí en el asistente, en gráfica de control. Nos vamos a ir aquí a gráfica de XS. Nos dice aquí en el gráfica de X barra R, nos dice que el tamaño de su grupo es de 8 o menos. Aquí estamos utilizando la gráfica de XS porque el tamaño de nuestro subgrupo es mayor de 8, puesto que estamos utilizando el subgrupo de 10. Aquí seleccionamos cómo están ordenados nuestros datos en la hoja de trabajo. La columna de datos estamos utilizando la de onzas. Nuestro tamaño de subgrupo es de 10 y estimar los datos. Aquí nos sale un foco amarillo. Nos dice que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Nos está dando una advertencia, pero nosotros vamos a darle a aceptar para que nos lo calcule así como lo tenemos. Aquí vemos cómo está en rojo y nos dice en el comentario que la media del proceso pudiera no ser estable, está fuera de control en la gráfica X barra, tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Vamos a llevarnos nuestras gráficas para acá. Aquí tenemos nuestra otra gráfica de XS, el informe de estabilidad. Y aquí vemos cómo en la advertencia nos dice que la variación del proceso es estable, no hay subgrupos fuera de control en la gráfica. Por lo tanto, podemos determinar que en esta parte, bueno, el nuevo tamaño de la muestra de 10, pues sí tenemos un punto en rojo, por lo tanto, pues no está bajo control estadístico. Y aquí tenemos nuestras gráficas, aquí las pusimos todas en nuestro archivo. Y continuamos con los ejercicios. Y tenemos otro ejemplo que es el llenado de las latas de atún de 140 gramos. Una empresa que envasa atún en latas de 140 gramos está realizando un estudio estadístico. Debido a las diversas quejas recibidas por clientes de atunes incompletos, por lo cual ha decidido hacer un estudio al proceso tomando 8 muestras al día de manera aleatoria durante 30 días. Nos piden elaborar las siguientes gráficas. Nos dice que elaboremos primero una gráfica de rachas y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a seleccionar tenemos dos opciones de dos capturas de datos diferentes, esta que es para la muestra de 8 y esta otra que es para la muestra de 15. Nos vamos a ir aquí a Minitab, ya tenemos precargados nuestros datos. Entonces vamos a hacer primero nuestra gráfica de rachas. Nos vamos aquí a ir a herramientas de calidad, nos vamos aquí a ir a gráficas de corrida. Vamos a seleccionar lo que queremos saber es el peso del atún, por lo tanto en la columna individual seleccionamos peso de atún. Nuestro tamaño del subgrupo nos dice aquí que es de 8 y vamos a graficar medias de subgrupo. Le damos a aceptar y aquí vemos que no tenemos ningún punto fuera de control porque todos nuestros puntos están en azul. Vemos que nuestros valores de P, aquí tenemos número de corridas de la mediana, nuestro valor de P aproximado es 0.229, nuestro valor de P para las mezclas 0.771, valor de P aproximado para la tendencia es 0.228, para la oscilación 0.772. Vemos que nuestros valores de P son mayores a 0.05, por lo cual no tenemos conglomerados, mezclas ni oscilaciones y no tenemos evidencia suficiente para determinar que tenemos datos en dos poblaciones. Aquí vamos a irnos con control E para que nos regrese a nuestra última actividad y aquí vamos a ponerle 1 para que nos los dé en individual, la gráfica de rachas, pero individuales. Esto es por cada una de las muestras. Aquí tenemos cada una de las muestras y aquí los tenemos en subgrupos de 8. Vamos a llevarnos nuestras gráficas aquí a nuestro archivo y aquí tenemos nuestras dos gráficas. Y ahora nos pide que hagamos también nuestra gráfica de XR y determinar si está bajo control estadístico. Vamos a determinar aquí en Minitab, nos vamos a ir aquí a nuestra Minitab, nos vamos a ir igual a estadísticas, gráficas de control, nos vamos a ir a variables de subgrupo y nos vamos a ir a XR, que es nuestra gráfica.
Todas las observaciones están en una sola columna. Estamos determinándolo con el peso del atún. Nuestro subgrupo es de 8. Nuestras opciones de X barra nos vamos a ir a pruebas. Y aquí en pruebas vamos a seleccionarlas todas. Le damos a aceptar y le damos a aceptar. Aquí tenemos que nuestra gráfica X barra de peso de atún nos dice que no tenemos ningún punto marcado en rojo, nos da el límite de control superior que es de 139, límite de control inferior 138.92 y aquí tenemos el rango de la muestra y la media de la muestra. No tenemos ningún punto marcado en rojo, por lo cual podemos concluir que el proceso está bajo control estadístico porque no tenemos ninguna variación. Nos lo llevamos aquí a nuestra archivo, entonces determinamos que sí, el proceso efectivamente está bajo control estadístico. Vamos a hacerlo de otra manera, también lo podemos hacer con el asistente, nos vamos a gráficas de control y aquí nos dice que para tamaños de subgrupo de 8 o menos, la gráfica de XR. Vamos a hacer la gráfica de XR, nos vamos a ir al tamaño de peso del atún, el tamaño de la muestra, vamos a estimarla a partir de los datos y la damos a aceptar. Y vemos que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de X barra, por lo tanto nuestro proceso es estable. Y aquí tenemos el informe de estabilidad. Y esta es nuestra tarjeta de informe. Nos dice que la estabilidad, la media y la variación del proceso son estables. No hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas. Por lo tanto, podemos determinar que sí está bajo control estadístico. Y en nuestro tercer punto nos pide que se ha tomado la decisión de incrementar el muestreo a 15 unidades al día por 30 días. Nos pide elaborar una gráfica XS con nuestro nuevo tamaño de la muestra y determinar si está bajo control estadístico. Nos vamos a ir aquí para tomar la nueva muestra que es de 15 días. Aquí vemos que tenemos el día 1, todas son del día 1 y hasta el día 15 tenemos la muestra del día 1. Y así nos vamos con las 15 muestras del día 2, del día 3. Y aquí las tenemos todos. Entonces nos vamos a ir aquí a estadísticas. Nos vamos a ir a gráficas de control, variables de subgrupo y nos vamos a ir a gráfica XS. Aquí todos en una columna. Vamos a determinarlo por el peso del atún. El tamaño de nuestro subgrupo ahora es de 15. En las opciones de X barra vamos a irnos a prueba y las seleccionamos todas las que tengamos las opciones y le damos a aceptar. Aquí vemos cómo nuestra gráfica nos marca en la media de la muestra, nos marca todos nuestros puntos bien, pero en la desviación estándar de las muestras nos marca un punto fuera de control. Eso también lo vamos a copiar acá y también lo podemos hacer de manera con el asistente. Nos vamos a ir a gráfica de control. Aquí en gráfica de control vamos a tamaño de subgrupo mayor que 8. Nuestra muestra es de 15. Vamos a irnos aquí a gráfica. Columna de datos, el peso del atún, tamaño de la muestra de 15 y estimar los datos. Aquí nos arroja también una advertencia. Nos dice que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control. Era el punto rojo que miramos ahorita. Nos dice que en el subgrupo 8 en la gráfica S, por encima del límite del control superior. Aún así le vamos a dar a aceptar. Y aquí vamos a ver. La media del proceso es estable. Ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica de X barra. Sin embargo, aquí vemos que en la desviación estándar tenemos un punto fuera del límite de control superior que es el punto 3795. Y aquí en esta otra gráfica de informe de estabilidad nos dice que utilicemos una gráfica de IMR para evaluar la estabilidad. Y en la estabilidad en la tarjeta de informe nos dice que la media del proceso y la variación pudieran no ser tan estables. Aunque hay un subgrupo fuera de control, hay un subgrupo fuera de control en la gráfica. Y continuando con nuestros ejercicios, aquí tenemos ya todas nuestras gráficas que elaboramos en Minitab y de diferentes maneras. Continuamos con control estadístico de procesos, gráfica para el control de atributos. En las definiciones nos dice que la gráfica para el control para P o gráfica P es una gráfica de proporciones de algún atributo, por ejemplo, el carácter defectuoso de los productos que se dibuja en secuencia en función del paso del tiempo y que incluye una línea central, un límite de control inferior y un límite de control superior.
Los criterios para determinar cuándo un proceso no es estadísticamente estable en este caso nos dice que hay un patrón, una tendencia, un ciclo que evidentemente no es aleatorio. Hay un punto que está fuera de la región entre los límites de control superior e inferior, es decir, existe un punto por encima del límite superior o por debajo del límite de control inferior. Nos dice que la regla de la racha de 8 existen 8 puntos consecutivos, todos por encima o por debajo de la línea central. En un proceso estadísticamente estable existe una probabilidad de 0.5 de que un punto esté por encima o por debajo de la línea central, de manera que es muy poco probable que 8 puntos consecutivos aparezcan por encima o por debajo de la línea central. Y también nos dice que los criterios para determinar cuando un proceso no es estadísticamente estable, existen 6 puntos consecutivos, todos crecientes o decrecientes. Hay 14 puntos consecutivos alternantes arriba y abajo, que indican incremento, decremento, incremento, decremento y así sucesivamente. 2 de cada 3 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que se encuentran a 2 desviaciones estándar de la línea central. 4 de cada 5 puntos consecutivos están más allá de los límites de control que están en una desviación estándar de la línea central. Aquí tenemos un ejemplo que nos dice que son desfibriladores defectuosos. Vidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Vidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRINCE 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año debido al riesgo de muerte. Es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considera un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de los aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos los defectos, son 15, 12, 14, 14, 11, 16, 17, 11, 16, 7. Así sucesivamente, aquí tenemos ya precargado nuestro Minitab los defectos de desfibriladores cardíacos implantables. Y aquí los tenemos, ya lo tenemos aquí precargado. Aquí nos está pidiendo que consideremos un proceso de fabricación que incluya la evaluación. Construye una gráfica de control para la proporción P. Aquí nos vamos a ir a nuestro Minitab. En nuestro Minitab pues vamos a ir a estadísticas, gráficas de control. Aquí en gráficas para valores individuales. Aquí en gráficas de atributos tenemos el diagnóstico de gráfica P o directamente el gráfico P. Pero vamos a irnos nosotros al P, a las opciones de gráfica P. ¿Qué es lo que nos pide? Aquí en las variables vamos a utilizar los defectos y en los tamaños del subgrupo vamos a utilizar el tamaño del lote. Aquí en opciones de gráfica P nos vamos a ir a pruebas y seleccionamos todas las pruebas que tenemos. Le damos a aceptar y aquí también le damos a aceptar. Aquí tenemos en la gráfica P de defectos, tenemos unos puntos en rojo. Aquí nos dice este punto 2, nos dice que el símbolo de la muestra 9, la proporción es de 0.0016. Aquí tenemos 2, 2, 2, tenemos varios puntos en rojo. El criterio ese del 2 nos dice que 9 puntos están de un mismo lado de la línea central. Y podemos que ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y este que nos marca en rojo es el 9. Y esos otros puntos podemos ver que están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estos 9 están por debajo de la línea central. Entonces podemos ver que esta gráfica no está bajo control estadístico porque tenemos puntos en rojo y no están normales. Tenemos una mezcla de dos poblaciones. Copiamos nuestra gráfica aquí a nuestro ejercicio y tenemos la gráfica P de defectos. Podemos también hacer esta gráfica de diagnóstico
de P de defectos, que es la gráfica de probabilidad binomial, nos dice que la relación de variación observa una variación esperada de 192, el límite superior de 95% para la relación si la P del proceso es constante es de 163.8. El uso de una gráfica P puede tener como resultado una tasa elevada de alarmas falsas. Considere usar una gráfica de P de Lane. El límite superior depende del número de subgrupos, el tamaño de promedios de los subgrupos y la línea general de proceso. Esta de diagnóstico para P defecto la podemos hacer también aquí en Minitab. Nos vamos aquí a estadísticas, gráficas de control, variables de subgrupo, de atributos, aquí está. Nos podemos ir al diagnóstico P. Aquí vemos que en la variable seleccionamos defecto, el tamaño de subgrupo, el tamaño del lote y omitir los siguientes subgrupos. No, le vamos a dar a aceptar. ¿Ok? Y aquí obtenemos la gráfica de diagnóstico para la gráfica P. Nos dice que la gráfica de P de Lane sería mucho más exacta. El uso de una gráfica P puede ser como resultado de una tasa elevada de alarmas. Entonces aquí podemos determinar en nuestra gráfica que también podemos obtener esta gráfica de P defecto. Nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. 4 subgrupos están fuera de control. Tenga en cuenta la posibilidad de ver 0.7% de subgrupos fuera de control, aunque el proceso sea estable. Estos otros los podemos obtener aquí en el asistente. También podemos utilizar el asistente para hacer obtener más resultados. Nos vamos aquí a asistentes, gráficas de control y aquí en la gráfica de control seleccionamos gráfica P. Seleccionamos aquí los defectos, el tamaño del lote, cómo determinaría con la estimación. Nos sale aquí la advertencia, nos dice que Minitab determina que algunos grupos, nos dice que el subgrupo del 1 al 9, le damos a aceptar. Aún así, y aquí obtenemos lo que nos decía, que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Este es el informe de resumen. Es estable la proporción de los elementos defectuosos. Gráfica P, investigue cualquier subgrupo fuera de control. Aquí vemos los puntos en rojo, que son los subgrupos fuera de control. Y aquí vemos el informe de estabilidad. No sé qué utiliza una gráfica P para evaluar la estabilidad. Y aquí donde tenemos la advertencia nos dice que la proporción de elementos defectuosos pudiera no ser estable. Y por lo tanto, pues aquí tenemos ya el resultado de nuestro ejercicio. No pudiera no ser estable. Y tenemos otro ejercicio más de desfibriladores defectuosos. Nos dice que considera un proceso que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador fabricado como en el ejemplo. A continuación se lista el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de desfibriladores defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Si no es así, identifique por cuál criterio no está bajo control estadístico. Ok, nos vamos a ir aquí a Minitab. Ya tenemos precargados nuestros datos. Nos vamos a ir a hacer nuestra gráfica P que nos pide. Nos vamos a ir a estadísticas, gráficas de control, gráfica por atributos y nos vamos a ir directamente a la gráfica P. Vamos a seleccionar la variable de defecto. El tamaño de su grupo pues es el tamaño del lote. Las opciones de gráfica nos vamos a ir a pruebas, seleccionamos todas las pruebas, le damos a aceptar y aceptar. Y aquí vemos nuestra gráfica P de defectos. Nos la llevamos aquí a nuestro... Y aquí vemos que en esta gráfica podemos determinar que está bajo control estadístico, ya que no tenemos ningún punto que esté fuera de los límites y la proporción de los elementos defectuosos es estable. Ningún grupo está fuera de control. No como en el ejemplo anterior que teníamos los 9 datos arriba y el punto rojo y teníamos otros 8 datos abajo y los puntos rojos. Entonces en esta gráfica P de defectos podemos ver que en la proporción y la muestra de los dos grupos están bajo control estadístico ya que no tenemos ningún punto fuera de control, ni del límite de control superior ni del límite de control inferior y todos están controlados. Podemos hacer también este ejercicio en el asistente. Aquí en Minitab, de otra manera, para obtener estas otras gráficas, nos vamos aquí al asistente, gráficas de control.
Nos vamos a la gráfica P, después seleccionamos los defectos, el tamaño del lote y estimar a partir de los datos. Le damos a aceptar y aquí vemos que en los comentarios nos dice la proporción de elementos defectuosos es estable, ningún subgrupo está fuera de control. Y tenemos aquí la proporción del subgrupo, vemos que no tenemos ninguno. Es estable la proporción, nos dice evalúe el porcentaje de subgrupos fuera de control. Y nos dice que sí es estable. Y tenemos también el informe de estabilidad y la tarjeta de informe. Nos dice que la estabilidad nos dice que la proporción de elementos defectuosos es estable. Ningún subgrupo está fuera de control. Usted no debe preocuparse por la exactitud de los límites de control porque los cálculos incluyen más de 11 subgrupos. Y nos llevamos nuestra gráfica y así resolvemos nuestro último ejercicio. Y aquí tenemos los diferentes tipos de soluciones. Y por mi parte, eso es todo para mis ejercicios de la unidad 4. Gracias.